Buenas tardes, bienvenidos a México Energía que Mueve. Hoy 20 de abril del 2002, como cada tercer semana de cada mes, platicaremos de temas de descentralización. Hablaremos de las pruebas de desempeño para generadores síncrono. Quien impartirá esta plática será el ingeniero Gusberto Ramírez, fundador de 3D Pro y nuestro principal líder en todos los temas de automatización y pruebas. Le damos la bienvenida y te escuchamos, Gusberto. Muchas gracias por tu participación. Adelante. ¿Qué tal? Primeramente, pues muchas gracias por la invitación. Y compartiré una pantalla para Adelante. Perfecto. Bueno, pues el tema de hoy corresponde a las pruebas de desempeño para generadores síncronos y hablar primeramente que, bueno, un generador síncrono, o bueno, un generador primeramente, sería un equipo que es capaz de convertir un tipo de energía en eléctrica. Por ejemplo, el tema, la conferencia pasada hablaron de geotérmica, ¿no? La conversión de energía geotérmica. Bueno, sería un tipo de generador, un tipo de generación para de energía eléctrica, vaya. Y la otra parte que compete sería un generador síncrono. Bueno, un generador síncrono cumple 4 características importantes. Una, que debe de, un generador trifásico, primeramente debe de cumplir con la tensión que entrega el generador y la tensión de la red deben de ser la misma. La otra, la frecuencia. Si en México estamos hablando de 60 Hz, bueno, el generador debe tener 60 Hz y la línea 60 Hz para que se puedan acoplar. La otra, si es un generador trifásico, pues deben de tener las 3 fases, el mismo ángulo de desfasamiento, que en este caso, por ser trifásico, 3 fases, son 120 grados entre cada una de las fases. Y la otra, la secuencia. Si la secuencia, digamos, del generador es, llamémosle como en la imagen, fase 1, fase 2, fase 3, bueno, pues la línea también debe tener fase 1, fase 2, fase 3, para que puedan acoplarse. Bien, explicando esos términos, un generador síncrono puede ser parte de una central eléctrica, que bueno, una central eléctrica podría tener un generador, 2 generadores, N generadores. Y inclusive parte de esa generación la puede ocupar la industria propia para autoconsumo y parte de ella la puede comercializar en el mercado. Ahora, para comercializar esa energía, existe una serie de pruebas emitidas por el CENACE, que es el Centro Nacional de Control de Energía, que establece todas las pruebas. Bueno, en este caso el término específico es el procedimiento de operación para la declaración de entrada en operación comercial de centrales eléctricas y centros de carga. En este documento, que es parte que es con apoyo del código de red, solo compete específicamente en esta conferencia, en esta participación, el anexo 5, que es listado de pruebas por tipo de central eléctrica. Y bueno, aquí es eso es algo extenso, pero bueno, quise mostrarles la información, el panorama general de lo que es todas las pruebas de este procedimiento. Y bueno, aquí es una manera simbólica de representar que este bloque es el periodo, corresponde al periodo de pruebas de este procedimiento. En ese procedimiento son 3 partes fundamentales que se tiene que medir en los generadores o las pruebas que se tienen que realizar en los generadores. Una es específicamente a la salida del generador, realizar las mediciones eléctricas, que bueno, un poquito más adelante hablaremos al respecto. En el otro punto
es a la salida del transformador. Por ejemplo, si los generadores, el generador sujeto a pruebas, no sé, entrega 440, 480, X tensión, y dentro de la operación comercial, digamos, la línea, supongamos, de CFE son 13.8 kV, bueno, se requiere elevar esa tensión que entrega el generador para alcanzar la tensión de CFE. Entonces, a la salida del transformador también se tienen que realizar ese tipo de mediciones eléctricas. Y finalmente, el otro punto también importante, bueno, que compete en todas las pruebas, es en el punto de interconexión, que es el punto frontera entre la generación y donde se va a sincronizar con la red de CFE. Y bueno, ya entrando ya en materia que compete lo que es el tema, las pruebas de desempeño de los generadores. Este es un extracto de lo que es el código de red, y son varios sistemas a los cuales se hacen pruebas. El primer sistema se denomina el sistema de control de tensión. Esas pruebas, bueno, se hacen en dos modalidades, en vacío y con carga. Por ejemplo, aquí haré la analogía de un generador eléctrico. Por ejemplo, cuando existe una falla en la red eléctrica y se recurre a un generador eléctrico, bueno, que trabaje con gasolina, se energiza el generador y sin conectar nada, bueno, en los contactos del generador ya tenemos tensión, pero el generador como tal está trabajando en vacío. Hasta que nosotros conectemos algo en esos contactos, bueno, ya sería el efecto de trabajar el generador con carga, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, en los generadores, llamémoslo ya industriales, pues es ese aspecto, hacer las pruebas en vacío y con carga. Y aquí también aparece una columna que dice tipo de central eléctrica, tipo A, tipo B, tipo C y tipo D. Ese tipo está clasificado de acuerdo a la generación. Por ejemplo, si es para el área del sistema interconectado nacional y si es menor a 500 kilowatts, es una central tipo A. Una central tipo B sería una central que genera que se encuentra entre 500 kilowatts y 10 megawatts, ¿no? La central tipo C entre 10 megawatts y 30 megawatts, y centrales tipo D mayores a 30 megawatts. Entonces, con esa tabla, y dependiendo también la ubicación, es como se tienen la categoría de a qué tipo de central corresponde. Me regresé de aquí un poquito a esta parte y solo digo, no trataré de entrar en temas ya muy técnicos. Digo, también el tema el tiempo es muy poco para revisar cada una de estas, pero bueno, es algo general que hablaríamos. Y estas serían las pruebas que corresponden al sistema de control de tensión. El otro sería el sistema de control de velocidad. En México, la frecuencia nominal es 60 Hz. Entonces, este sistema, si vemos, por ejemplo, aquí en esta prueba dice variador de velocidad, 57 Hz a 63 Hz, ¿no? Entonces, aquí en el sistema, el generador, se tienen que realizar pruebas que emitan un resultado de que se pudo variar la frecuencia de 57 a 63 Hz. Entonces, el sistema de control de velocidad compete a lo que es la frecuencia, pruebas en relación a frecuencia. El otro punto que comentaba es en las mediciones eléctricas, es en la frontera de lo que es la generación con CFE, que denominamos el punto de interconexión. También ahí son otras series de pruebas que, bueno, aquí se las muestro.
Y si más adelante se apertura un espacio para poder hablar a detalle de esto, pues bueno, me encantaría hablar al respecto y compartir esta información con todos ustedes. Y finalmente la última parte de estas pruebas se denominan pruebas preoperativas de operación y de desempeño. Por ejemplo, las pruebas preoperativas, el criterio de aceptación dice, bueno, operación en forma satisfactoria y confiable durante 15 días y en turnos de 8 horas, ¿no? Las pruebas de operación, bueno, duración de 15 días, con paros de emergencia permisibles de 25 horas acumuladas por falla. ¿A qué va todo esto? Bueno, como tal, si el requerimiento de la industria es vender, aportar energía eléctrica a la red, pues se necesita que ese generador sea confiable, sea una fuente confiable de energía eléctrica. Entonces, todas estas pruebas son parte de demostrar que el generador va a estar disponible en cualquier momento, porque bueno, ya pasó todo ese periodo de pruebas y como tal, bueno, SENACE que ha estipulado este protocolo de pruebas para garantizar que este generador pues es confiable. Esas pruebas tienen la particularidad de que los registros deben ser entregados en un archivo editable, de preferencia en Excel, con 100 muestras por segundo. Entonces, la obtención de estas muestras pues deriva de equipos que sean altamente rápidos para la adquisición de datos. Y bueno, con esos datos, en primera es entregar ese resultado de ese archivo en Excel con esos datos, con la prueba específica y, bueno, también obtener ciertos cálculos, con ciertos resultados a partir de los cálculos que se hagan de ese muestreo de datos. Por ejemplo, aquí es un ejemplo de los datos que se han obtenido como en este caso el factor de potencia, las tensiones entre las líneas, la potencia aparente, las corrientes entre las líneas, ¿no? Y bueno, como lo repetía, todo eso son datos que deben de ser de una manera, adquiridos de una manera muy, muy rápida. Y en ese tema, digo, también por tiempos, solo hablaré de dos pruebas. Que la primera prueba corresponde a lo que es la variación de tensión. En este caso, los resultados que se obtuvieron de este generador, al 100%, este generador entrega 13.8 kilovolts al 100%. Entonces, lo que se realizó en esta prueba fue variar del 100, 102, 104 y llegar hasta el 110%. Y bueno, hacer la captura del registro de esa información y después variar desde el 110, llevarlo hasta el 100% y posteriormente al 90% y después al 100%. A partir de esos datos, bueno, se genera la gráfica y se proporciona, en el archivo que solicita SENACE por cada una de las pruebas, el registro de la información. Aquí hay una parte también muy importante en hacer la similitud con los generadores, llamémosle no domésticos, bueno, generadores de emergencia, en la que la parte fundamental del comportamiento del generador de la tensión se deriva de un circuito electrónico, vamos a llamarle así, de un circuito electrónico que es que se encarga de utilizar señales de voltajes y corrientes muy pequeñas, pero que a través de esas voltajes y corrientes pequeñas
tiene la función de autorregular el voltaje de salida. Y bueno, ya toda esa parte posteriormente pasa a una etapa de potencia y finalmente pues ya el generador entrega la tensión que tiene asignada. Por ejemplo, en este generador estamos hablando de 10, 11, 6, 10, alrededor de un promedio, llamémosle 12 volts de corriente directa, ¿no? 12 volts con una corriente de alrededor 2.5 amperes, ¿no? Es es un voltaje y una corriente muy pequeñitas, ¿no? Pero que al ser manipulados por este circuito electrónico, tienen la capacidad de controlar el voltaje de salida del generador. Digamos, con un voltaje de 10 volts y 2.2 amperes, entrega al final el generador 13.800 volts, ¿no? Entonces, eso es lo que compete al sistema de regulación de voltaje. La siguiente prueba se denomina escalón de tensión. Y en ese escalón de tensión también es tratar de explicarles mediante una analogía de, por ejemplo, en las casas, habitación, pues generalmente se cuenta con una bomba que suministra agua al tinaco, ¿no? Y a veces lo podemos percatarnos cuando tenemos la luz prendida, que cuando funciona, bueno, el efecto luminoso, hay un efecto en el foco, ¿no? Ante encender la bomba, ¿no? Esa bomba, si lo viéramos gráficamente, tiene una demanda de energía eléctrica, de corriente, y a su vez presenta si la bomba, supongamos, trabaja a 127 volts, bueno, al encenderla, será por norma al 5 veces más su corriente de arranque. Y posteriormente, bueno, ya se estabilizará y ya tendrá un consumo normal. Esta gráfica corresponde a la tensión de un generador al ingresar una función, escalón unitario. Es una función en la cual yo le digo al generador, en un instante arranca y de manera, llamémosla, instantánea. Aquí les muestro una gráfica que es una función escalón, en la cual para un tiempo específico, para un tiempo menor, para valores menor a 0, todo el valor que va a tener esa señal va a ser 0. Y para ese instante de tiempo en que ya es mayor o igual a 0, va a ser automáticamente 1. Esto quiere decir, bueno, que no es una señal que va subiendo de manera gradual, sino instantáneamente va a adoptar el valor unitario o el valor máximo. Si en este caso estábamos hablando del generador que son 13.800 volts, pues bueno, al insertar esa señal de control unitaria, el generador debería instantáneamente de adoptar o de entregar esos 13.800 volts, ¿no? Estas pruebas de escalón se realizan al 5 y 10% de la tensión nominal, y esos escalones unitarios pueden ser escalones positivos y negativos, como lo vemos en la siguiente gráfica. Por ejemplo, aquí el generador entrega 13.800 volts y mediante una función, una intervención a la parte electrónica, se disminuye en un
5% de esa tensión. Y bueno, aquí vemos gráficamente lo que les comentaba anteriormente, los puntos más importantes que se regulan en ese circuito electrónico que es el ABR, el regulador automático de voltaje, pues bueno, son lo que es la tensión, que vemos en color verde, y lo que es la corriente. Estamos hablando de 2 amperes y bueno, aquí son 10 volts, deben ser 10 volts. Entonces, con estas señales de control, nosotros podemos conocer el comportamiento a la salida del generador. En este caso son 13.800 volts y baja a 12.86 kilovolts, ¿no? Dentro de esos parámetros que están establecidos en el código de red, en ese procedimiento, bueno, menciona 3 nomenclaturas importantes que son TR, TS y SP. El TR es el tiempo que tarda, por ejemplo, una señal de pasar del 10%, que se encuentra aquí en esa parte, al 90% de esa. Si en este caso en el generador pasamos de 13.8 a 12.8 aproximadamente, bueno, entonces se tiene que medir, vaya, en ese punto de esa curva, el 10%, se tiene que determinar el 10% y el 90% y registrar el tiempo que tardó. Y bueno, ese tiempo por la norma, acorde a ese procedimiento, son menor o igual a 0.25 segundos. El otro punto es TS, que es el tiempo de asentamiento. El tiempo de asentamiento es el tiempo que la tensión del generador llega a que se estabilice. En este caso, si estamos hablando anteriormente de 13.8 a 12.8 aproximadamente, bueno, ¿cuánto tiempo se tardó en ya obtener el 12.8 más menos el 2% de esa tensión? Ese tiempo es el tiempo de establecimiento, cuando ya llega al margen del más menos 2% en la tensión, en los bordes del generador. Y otro punto es el sobreimpulso, lo que les comentaba. Al inicio, el generador va a entregar mucho más tensión de lo que normalmente está estipulado que entregue. Entonces, esta cresta que vemos en esta gráfica, pues es se calcula por porcentaje cuánto fue lo que incrementó correspondiente a ese variación o ese ascenso o descenso de tensión. En este caso, si es, ascenso por el escalón positivo y descenso por el escalón negativo. En esta gráfica podemos ver el comportamiento. Les decía que aquí el tiempo de retardo son 0.390 segundos, que es paso del 10% al 90%. Medimos y determinamos cuánto es y evaluamos conforme a norma si es satisfactorio o no satisfactorio. El otro punto es el tiempo de asentamiento. Aquí, si proyectamos, digamos, de igual manera la línea, sería el tiempo que tarda en ya estabilizarse al más o menos 2%. Aquí vemos que incluso la cresta que generó al ingresar un escalón negativo, pues bueno, fue muy, muy pequeña. Esta cresta, les repito, bueno, pues es se pueden aplicar diferentes métodos numéricos y para poder determinar, en este caso, bueno, fue un 2.29% en escalón negativo. Estos, digamos, fueron los parámetros, el TR, el TS y el SP. Ambos, los tres cumplieron conforme a esta norma. Y lo mismo se hace en escalón positivo. Y la prueba, esto fue al 5% y al 10%. Entonces, se hacen esas pruebas, con todos esos registros que los comenté, ese muestreo, y bueno, esa es la prueba 2, ¿no? Ahora bien, el generador, en este caso son 13.800 volts
¿no? Es lo que, aquí yo modifiqué el valor, serían 480 volts. Hablamos de otro generador que entregue 480 volts. Esa generación debe de estar en balance con el consumo. Esto quiere decir que si hay mayor consumo de equipos, el sistema, digamos, tendría que ir disminuyendo la tensión a la salida de ese generador. Pero como tal, el AVR, el regulador automático de voltaje, es un circuito electrónico que no va a permitir que esa tensión baje. Al contrario, va a buscar siempre estar en un sistema autorregulado para siempre y cuando, no exceda la capacidad a la cual está diseñado. Entonces, tanto la generación, el consumo, las cargas, las pérdidas, la potencia generada, todo ese sistema eléctrico como tal se va a encontrar en un balance eléctrico y con la frecuencia también. Otro punto importante, la frecuencia. Este sería un esquema, una representación de lo que es el sistema de regulación automático de voltaje, en el cual se asigna cuál sería el voltaje de generación. Estimado Gudberto. ¿Perdón? Estimado Gudberto, dos cosas. La primera, ya va a pasar la media hora para que nos damos de estas pláticas, para que pudieras resumir un poco tu presentación. Y la otra, aprovechando ese resumen, si pudieras volver a pasar todas las diapositivas, porque como el internet ha estado muy lento, a muchos nos ha estado llegando que solamente se quedó en toda tu presentación la lámina de fase 1, fase 2 y fase 3, o sea, la primera lámina que presentaste. No se cambió el PowerPoint a las siguientes láminas. Por favor, ¿nos podrías dar un resumen para aprovechar esos últimos minutos? Bueno, les decía que el resumen como tal es la confiabilidad del sistema de generación ante un requerimiento o ante la necesidad de las industrias de vender energía eléctrica, ¿no? Si parte de ello lo van a utilizar en la industria y parte de ello lo van a vender, digamos, entrar al mercado, a la parte comercial. Bueno, entonces todas esas pruebas debe de operar, deben ser aprobadas por el SENACE y entregar ese resultado. Aquí solamente, no sé si alcanzan a ver esa diapositiva, fue nuestro primer cliente como tal, donde fuimos partícipes de esas pruebas y eso fue el primer caso de éxito en el cual el SENACE aprobó la entrada en operación comercial de este cliente, ¿no? Aquí también es hacer mención que la tecnología con el paso del tiempo también va en aumento, lo hemos visto, y también las funciones que en este caso, el regulador de voltaje permite, pues ya son mucho mayores que los reguladores de hace años. Entonces, aquí de igual manera es un caso en el cual se muestra un regulador, digamos, de hace, 20 años a un regulador moderno que ya tiene mucho más funciones. Y también deben ser, lo que les comentaba, equipos sumamente rápidos para la adquisición de información que ayudan a realizar todas estas pruebas y cumplir, los requerimientos de la industria y el SENACE. Eso, traté de hacerlo un poco breve, pero realmente, te repito, es algo muy, muy, muy extenso. Y pues de antemano, pues muchísimas gracias por toda su atención. Presentación. Hasta aquí la dejamos. Me despido de todos. Nos vemos el próximo miércoles. Esperamos no tener los problemas de internet que hubo el día de hoy.
Pero excelente presentación, Cusberto. Muchas gracias y adiós a todos. Hasta el próximo miércoles. Hasta pronto a todos. Ingresa a nuestro sitio web o redes sociales y conoce más sobre MEMAC. México Energía que mueve, por un México energéticamente sustentable.